Bueno, vamos a comenzar hola, bienvenida. Para ser puntuales y siguiendo nuestras costumbres, y quiero darles la bienvenida a esta actividad, a esta nueva actividad del observatorio. Y lo primero que quería comentarles es que de los participantes previstos, que han conocido todos por el listado que hemos enviado y por la información que se ha distribuido a través de internet y de los distintos carteles que hemos ido enviando, ha habido uno que no ha podido venir finalmente. Se trata, como podrán imaginar, de Pedro Martín Butragueño, el investigador del Colegio de México, que por causa del terremoto de hace 2 días vio como el aeropuerto se le cerraba, como en su casa hubo ciertos desperfectos, no le ocurrió nada ni a su familia ni ningún desastre que le impida seguir viviendo, pero en fin, se le cortó la luz y finalmente no ha podido venir. Entonces, quería aprovechar esta circunstancia y el inicio de esta actividad para pedirles, si les parece bien, que hagamos unos segundos de silencio como recuerdo de las víctimas que ha habido en el terremoto de México, también como consecuencia del huracán en Puerto Rico, y también como recuerdo a todos los amigos que tenemos por aquellas tierras. ¿Les parece? Pues entonces nos ponemos de pie y hacemos unos segundos de silencio. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, adelante. Estamos comenzando. Bueno, lo primero que tengo que hacer, además de darle la bienvenida a todos ustedes, es darle la bienvenida también y las gracias más efusivas a todos los invitados, que como ven son muchos. Es una mesa redonda, pero es una mesa redonda coral, aunque prometemos que no vamos a cantar, ¿verdad?, entre todos. Si alguien se anima al final lo podrá hacer. Una mesa redonda coral en la que ponemos a debate, o al menos a discusión o comentario, el español en los Estados Unidos, el español de los Estados Unidos o español estadounidense. La dinámica que vamos a seguir en esta mesa vamos a intentar que sea lo más ágil posible, y para ello hemos hablado de utilizar 3 puntos de referencia como 3 preguntas que iré lanzando sucesivamente para que sean respondidas por nuestros invitados, para los que quieran responder expresamente a esas preguntas. Como son muchos, podrán elegir en qué preguntas se detienen y a cuál le prestan mayor atención. Las preguntas tienen que ver, evidentemente, con la realidad presente y futura del español en los Estados Unidos, como irán viendo. Pero antes de comenzar esa ronda de preguntas, me gustaría hacer las presentaciones. Las hago todas de una vez y después el diálogo podrá ser más fluido. En la información que hemos sacado recientemente hemos ordenado a nuestros invitados, todos ellos muy sabios y muy importantes, los hemos ordenado por orden alfabético de nombre de pila. Ahora les voy a hacer la presentación por orden alfabético de primer apellido, de tal manera que espero que nadie se sienta ni más ni menos, sino que ha sido casi una selección al azar de la forma en que los voy a presentar, porque además luego también podrán responder cada uno en el orden en que se sientan más cómodos. Por la letra C tenemos a Jorge Ignacio Covarrubias, que es secretario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, tiene formación de periodista. Él ha sido editor en el departamento latinoamericano de The Associated Press en Nueva York. Tiene distintas publicaciones de estudios relacionados con el periodismo, incluido un informe sobre el periodismo en español en los Estados Unidos publicado en este mismo observatorio, y también varios audiolibros. Y por citar algunos títulos de referencia, les menciono Manual de Técnicas de Redacción Periodística, Los personajes del periodismo, Inmigración y ciudadanía en Estados Unidos, o coeditor y coautor de Gabriel Amistad en los Estados Unidos.
Él nos va a hablar del español y, por supuesto, su perspectiva será principalmente la perspectiva de un periodista, aunque después podrá comentarlo como prefiera, ¿no? Pero será muy apreciada su contribución como periodista. Por la letra D de Dumitrescu, tenemos a la profesora Domița Dumitrescu, que es doctora en Lengua y Literatura por la Universidad del Sur de California y que es profesora de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Ella ha sido profesora visitante y ha dado innumerables conferencias en universidades de muchos países, de países también hispanohablantes como Argentina, Uruguay, Costa Rica y España. Ha publicado más de un centenar de trabajos científicos y algunos de los más conocidos, de los que han tenido más repercusión, tienen que ver sobre todo con la pragmática. Su libro dedicado a aspectos de pragmática del español es de los más conocidos, o otras ediciones y otros trabajos editoriales como el libro El español en los Estados Unidos, E Pluribus Unum, enfoques multidisciplinarios, publicado por la propia Academia Nacional Norteamericana de la Lengua Española, de la que es miembro de número. Y ella nos hablará del español, pero se le notará que nos habla sobre todo de la perspectiva de un especialista en pragmática. Con la letra L, el profesor Andrew Lynch, que viene de la Universidad de Miami y que nos aportará una perspectiva de sociolingüista, porque a ello ha dedicado la mayor parte de sus trabajos. Él es especialista en sociolingüística, es especialista en bilingüismo, es especialista en enseñanza de español a hablantes de herencia, y sus publicaciones están todas orientadas hacia esos campos que acabo de mencionar tan rápidamente. Cito, por ejemplo, el libro El español en contacto con otras lenguas, que hizo con Carol Klee, o artículos como un estudio sociolingüístico sobre la S final en el español cubano de Miami, otro estudio sobre el español cubano de Miami dedicado a las innovaciones léxicas, o un trabajo sobre conceptos clave en las teorías del español como lengua de herencia. Por la letra O, el profesor Ricardo Otegui, que es profesor de lingüística de CUNY en Nueva York, del centro graduado. Ha publicado sobre lingüística teórica y sobre lingüística del español y sobre el español en los Estados Unidos. Él nos va a hablar, si queremos adjudicar a cada uno de ellos una perspectiva del español desde el punto de vista del contacto entre variedades de la propia lengua. Es fundador y director del Centro de Investigación para el Estudio de la Lengua en la Sociedad Urbana, el centro que se llama RISLUS, que está en el propio centro graduado de CUNY, y sus publicaciones son muy numerosas, así como los proyectos que ha dirigido. Cabe destacar su libro sobre el español en Nueva York y sus estudios sobre dialectos en contacto, dialectos del español en contacto dentro de las hablas de Nueva York, por solo mencionar un par de muestras de su larguísima bibliografía. Con la letra P de Parra, que tenemos dos letras P, María Luisa Parra Velasco es profesora de la universidad, a lo mejor la conocen, ¿verdad? Le suena de algo. De esta universidad. La perspectiva que ella nos va a aportar principalmente es la de una especialista en español desde las comunidades de hablantes de herencia, en las que ellas tienen una especial experiencia. Ella es doctora en lingüística hispánica por el Colegio de México, se licenció en psicología por la UNAM en México y tiene mucha experiencia, como digo, en el trabajo con comunidades hispanas y con comunidades de hablantes de español como lengua de herencia, y la mayor parte de sus publicaciones han ido en esa línea, en esa orientación, dedicada a reflexiones teóricas y aplicaciones prácticas de lo que es la enseñanza del español como lengua de herencia. Gerardo Piña Rosales, también con la letra P, es filólogo, escritor, es director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el año 2008, es profesor también del centro graduado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de CUNY. Sus publicaciones son muy diversas. Él es autor, es creador literario, aparte de estudioso de la lengua y de la literatura. Y por citar algunas de sus publicaciones más relevantes, podríamos recordar Escritores españoles en los Estados Unidos, Hispanos en los Estados Unidos, tercer pilar de la hispanidad, o España en las Américas. O su último libro de historias, de relatos, de escritos, que se llama El secreto de Artemisia, cuya lectura
recomiendo muy vivamente. Él nos va a hablar desde la perspectiva del español, desde la creación, como creador literario, y también desde la perspectiva de director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y finalmente, por la S... Los últimos serán los primeros. Serán los primeros. La profesora Carmen Silva Corbalán, que en el mundo de la sociolingüística y de la lingüística en general tampoco necesita ninguna presentación. Ella es profesora emérita en la Universidad del Sur de California, en el departamento es profesora de español y portugués en la Universidad del Sur de California. Su bibliografía en relación con el bilingüismo y con las lenguas en contacto es amplísima y de una gran influencia en todos los investigadores que de un modo u otro se han preocupado por estos campos, incidiendo en cuestiones semánticas, incidiendo en cuestiones sintácticas, incidiendo en cuestiones de discurso. Por citar algunas de sus publicaciones más conocidas, pues podríamos mencionar su estudio sociolingüístico sobre lenguas en contacto y cambio en Los Ángeles, que es uno de los clásicos de la sociolingüística del año 94, o sus contribuciones sobre su volumen sobre adquisición bilingüe, que publicó hace relativamente poco tiempo, en el 2014, y por citar lo más reciente, o no sé si será lo más reciente, ya habrá salido algo, la segunda edición de su conocido manual Sociolingüística y Pragmática del Español, que ha hecho en colaboración con Andrés Enrique, que también nos acompaña. Ella nos hablará del español desde la perspectiva de las lenguas en contacto y del bilingüismo, o desde la perspectiva que quiera, que para eso sabe mucho. Como ven, el menú es muy apetecible, solo nos falta el postre, pero el postre lo pondrán ustedes con sus comentarios cuando ellos han hecho sus intervenciones. Y además en ese postre contamos con la aportación, o podemos contar, si así lo desean, con la aportación de personas tan valiosas y tan reconocidas que perfectamente podrían estar en este lado de la mesa, como la profesora Paola Bentivoglio, que es la lingüista más conocida de Venezuela, o como el propio profesor Andrés Enrique, que está colaborando ahora además con el observatorio y que tiene una larga experiencia también en el campo del español de los Estados Unidos. Así es que termino mi larga presentación por el número de personas que componen esta mesa y simplemente lanzo la primera pregunta. La primera cuestión que podrán responder en el modo que deseen y en el orden que deseen. La primera cuestión que quiero plantear es, desde un punto de vista conceptual, ¿cómo definirían o cómo explicarían lo que es el español en Estados Unidos o el español estadounidense en sí mismo y en relación con las demás variedades del español? ¿Quién se atrevería a empezar? La profesora Dumitrescu probablemente se anime a hacerlo. Yo voy a agradecer primero la invitación del anfitrión y la compañía ilustre que me honra. Y también me voy a disculpar por leer para no andarme por las ramas y mantener el tiempo. Y también quiero disculparme porque voy a citar bastante a Francisco Moreno y como es una persona muy modesta sé que se va a molestar, lo siento. Voy a empezar con lo que él presentó en el discurso de ingreso en la ANLE reciente, en que presentaba al español como un lado del cuadrilátero formado por lo que él llamaba una diglosia de esquema doble, o sea, una diglosia en que por un lado tenemos el inglés como lengua alta, por un lado el español como lengua baja quiere decir adquirida en casa mayormente, usada en casa, y cada una de estas variedades con su subvariedad, el inglés con su variedad alta, el inglés, digamos, considerado estándar en los Estados Unidos, el inglés bajo, la subvariedad baja, el inglés regional, y el español con sus dos subvariedades que no son antagónicas, sino forman un continuo. El español estadounidense, digamos, considerado que se adquiere, y voy a citar, a través de la familia, aunque también en la escuela, y se utiliza en contextos comunitarios más generales y ampliados, en comunicaciones laborales nacionales,
y aunque con predominio de la oralidad también en manifestaciones escritas con una influencia más o menos acusada del inglés. Y luego la otra subvariedad, la subvariedad baja, que se adquiere de modo oral y se utiliza en contextos comunitarios locales, en la comunicación familiar, en las cuadrillas laborales y predominantemente en manifestaciones orales, donde la influencia del inglés se hace más o menos evidente, más evidente en realidad, en forma de alternancia de lenguas, préstamos y calcos utilizados de modo intensivo. Este es lo que se conoce generalmente como el Spanglish y que muchos cometen el error de considerar que es la única realización viable del español de Estados Unidos. Según el mismo Francisco Moreno, perdón, sé que me dijiste que no lo hiciera, las tres características principales del llamado español estadounidense en sus dos subvariedades son la influencia del inglés con todas sus consecuencias de contacto de lenguas, la convergencia o interdialectalización de las variedades de español hablado por usuarios de diversos orígenes hispánicos y su regionalización debida a factores históricos y sociológicos. A mi modo de ver, y creo que también al de muchos otros de ustedes, el primer factor, la influencia del inglés, es esencial, aunque no es privativo, porque sabemos que el inglés influye también en otras variedades del español, con la diferencia de que en otros casos se trata más bien de contacto cultural, no directo. Y en lo que sigue no me quiero referir a la constante alternancia de códigos, ni tampoco a los burdos préstamos adaptados como brecas, rufo, liquear, los calcos fraseológicos ridiculizados como vacunar la carpeta, correr para oficina, estar embarazado, tomar un viaje redondo, que son considerados rasgos típicos del llamado del tan criticado Spanglish de los hispanos de menos educación, sino me quiero referir a una serie de préstamos y de calcos semánticos y fraseológicos que a mi modo de ver, según mi experiencia, son de uso corriente en boca de la mayoría de los hispanos de los Estados Unidos, de todos los estratos sociales y de todos los niveles educativos, y que planteo, por lo tanto, que son o deberían ser considerados parte del español estadounidense general, de esta subvariedad alta que decíamos. Y aquí les doy una serie de ejemplos. Préstamos crudos o a veces ligeramente adaptados en la pronunciación, como van, baby shower, flu, downtown, teenager, green card, transcript, valet parking, nursing home, email. Extensiones semánticas, realizar por darse cuenta, parada en vez de desfile, posición en vez de cargo, balance en vez de saldo, aplicar, el famoso aplicar en vez de solicitar y aplicación, registración como matrícula o inscripción, introducir en el sentido de presentar, mandatorio en vez de obligatorio, grado para nota o calificación, hospicio por establecimiento para enfermos terminales, no para niños expósitos, principal de una escuela en vez de director, felonía por crimen, delito mayor, facilidades en vez de instalaciones, colegio en vez de institución de enseñanza superior, santuario, muy de moda el término ahora, en vez de refugio, dormitorio por residencia estudiantil, calcos fraseológicos, fecha de expiración en vez de fecha de caducidad, escribir un cheque en vez de extender un cheque, condición preexistente en vez de antecedentes médicos, calificar para algo en vez de ser elegible, centro de cuidado diurno por guardería infantil, es un ejemplo de Ricardo Otegui, vida en prisión o prisión por vida en vez de cadena perpetua, e incluso términos derivados o creados sobre una base inglesa como suplementar en vez de aumentar, agregar, enforzar la ley en vez de aplicar la ley, la famosa aseguranza o podiatría en vez de podología, un ejemplo que me dio Gerardo.
A mi modo de ver, estos términos deben figurar en los diccionarios académicos como estadounidismos, o sea, términos propios de o usados también en los Estados Unidos, precisamente porque a veces pueden crear confusiones entre los hispanohablantes de otras variedades, como es el caso de billón y de trillón, o de hospicio en algunas traducciones. Y también me he enterado recientemente al leer el último informe del observatorio, de que en los documentos oficiales de ciertos estados se prohíbe traducir notary public como notario público, porque los dos oficios son muy diferentes en Estados Unidos y en América Latina. Y me pregunto cuándo va a ser aceptado este término como estadounidismo, con la acepción que le corresponde en este país, de la misma manera en que ha pasado con billón y trillón, que también tienen significados muy diferentes entre los hispanohablantes de fuera de los Estados Unidos y que sí han sido incluidos como estadounidismos en la última edición del DLE, uno de los 5 estadounidismos. Son algunas ideas para lanzar la discusión. Muy bien, ¿qué se anima ahora entonces? ¿Qué se anima ahora a reflexionar sobre lo mismo? Yo había pensado un poco sobre el español de Estados Unidos y a menudo me pregunto, bueno, yo hablo español aquí en Estados Unidos, pero no represento de ninguna manera el español de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el español que podríamos llamar este es el español de Estados Unidos? Una pregunta importantísima, pero terriblemente difícil de contestar, ¿no? Porque hay tanta variación desde la costa este a la oeste, de sur a norte. Entonces digo a veces, bueno, quizá podría ser ese español hablado o escrito por los que nacieron en Estados Unidos, los que llamamos hablantes de segunda generación, el grupo 2, ¿no? El grupo que estudiaron Ricardo y Ana Celia en Nueva York, el grupo 2 que estudié yo en Los Ángeles, ¿no? Que realmente uno los puede identificar inmediatamente en cuanto empiezan a hablar, este es un hablante de lo que yo llamaría español de Estados Unidos, pero no sé si es igual en otros estados, ¿no? Pero me parece a mí que ese grupo 2 es crucial para nosotros, ¿no? Y muchos de los préstamos que ha mencionado Don Nitza se dan en esta población. Pero lo único que me dolió un poco en lo que ha dicho Don Nitza, me parece extraordinariamente interesante, es que los llamara burdos, préstamos burdos, ¿no? Y no sé lo que significa burdo. Para mí burdo es como ordinario, como algo que uno evita, ¿no? ¿Y por qué es burdo? Para mí no es burdo decir acelga. Y acelga es una palabra que tomamos del árabe, ¿no? No es burdo decir zanahoria, también lo tomé del árabe. O sea, son palabras, yo no los calificaría nunca como burdos. Es lo único que tomaría de todo lo que dijiste que me parece ha sido muy ridiculizado interesante. eso de vacunar la carpeta y Sí. todo eso es lo que se cita como típico. Es casi como estereotipo. Yo no lo he escuchado Estereotipos. jamás. No lo he escuchado jamás, pero sí sé que en alguna parte alguien lo dice. O sea, ahí había puesto algunas otras cosas porque ya la cabeza no me da para mucho. Dicen que es mi disco duro que está muy lleno. Entonces lo había puesto en alguna de mis diapositivas, había puesto algunas ideas sobre cuál sería el español que podríamos llamar representativo de Estados Unidos, de lo que es el español de Estados Unidos. Y está más adelante todavía. Mira, hay una pregunta importantísima, decía yo. ¿Será el español estadounidense el escrito por los que pertenecen por lo menos a una segunda generación? Los que viven en un barrio, ¿verdad? En un barrio en el que predomina el español, o han vivido en este tipo de barrio por lo menos hasta alrededor de los 17 años. Es un español que yo pueda decir, porque el mío no es el español de Estados Unidos. El de Paula no es, el de Cristiana tampoco, por muchos años que hayamos vivido aquí, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta y no sé cómo contestarla, ¿no? Que hablan español con una cierta fluidez, que por lo menos lo hablan un cierto periodo, un cierto porcentaje del tiempo, y que no sean profesores de español. Eso está puesto como un broma. O sea, es difícil, la pregunta es importantísima, pero difícil.
son mis pensamientos. Yo creo que sí, que ese español tu español es el español de Estados Unidos. Yo soy andaluz, llevo 40 años en Nueva York. Y cuando voy a mi tierra, ¿no? Comentan, si tú ya no hablas como nosotros. Entonces, ¿en qué consiste ese no hablas como nosotros? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Domnita en ese sentido me parece fundamental, y es la influencia enorme, enorme, desde el punto de vista léxico, que se hace menos importante. Las palabras, al fin y al cabo, no son tan importantes, pero sí en las estructuras sintácticas. Yo soy escritor, básicamente, no soy lingüista, me he dedicado a la literatura, fundamentalmente, ¿no? Y quizás, claro, en la literatura sea mucho más homogéneo, ¿verdad? Obviamente, pues es algo mucho más formal, digámoslo así, ¿no? Pero yo creo que sí, que se puede hablar ya de un español de Estados Unidos, precisamente por esos rasgos, ¿no? De esa influencia del inglés, que no es, como ha dicho Domnita, no es cómo influye en el español de otros países, ¿no? Por supuesto, Otegui también ha hablado mucho de esto, él ha escrito sobre el tema, sobre todo la cuestión de traducción. Hay que tener muy en cuenta que la traducción aquí es fundamental. Claro, obviamente no se trata de traducir literalmente, lo que tenemos que buscar siempre, y eso es parte del español de Estados Unidos, ¿no? Son referencias culturales que el hispano o el hispano-unidense comprenda, ¿verdad? Es decir, que en este caso no tiene sentido hablar de ministerio, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Es decir, hoy ya aceptamos la palabra agencia, ¿verdad? Esos son, ¿verdad?, pequeños detalles, pero son muchos detalles, ¿no?, que van de alguna manera calificando o describiendo ese español nuestro, el español de Estados Unidos, obviamente con unas variedades enormes, pero nos entendemos todos. Esa es la maravilla, en Los Ángeles y en Nueva York y en Miami. Lo hables como lo hables, pero nos entendemos todos. Yo creo que eso es realmente importantísimo, ¿no? Paco, yo quisiera agregar un comentario desde el punto de vista de alguien que se dedica a la enseñanza del español. Es un tema fundamental porque los estudiantes con los que yo trabajo son estudiantes de herencia, de segunda generación, y hablando de las comunidades, se asume que esas comunidades no hablan español, porque hay muchas de estas formas que están o ridiculizadas o estigmatizadas. Hay todavía la idea de un estándar, de un español, trabajamos mucho el lema de fija, pura, da esplendor, ¿no? ¿A qué se refiere cuando la lengua nunca ha sido ni fija ni pura, como ya lo señaló Carmen? ¿Cuáles son estas características? Pero es muy interesante sentir dentro de un salón de clase que los estudiantes vienen con su habla propia y como profesor, ¿qué nos toca hacer con esa habla? Validarla, reconocerla, validarla como español de los Estados Unidos. Sin embargo, yo como maestra, bueno, viniendo de México, tampoco me sé todas las posibilidades que hay en el español de Estados Unidos, y ellos asumen que su español, resultado de contacto con el inglés, no necesariamente es español, ¿verdad? Esta idea. Entonces, hay un trabajo muy interesante a nivel de sociolingüística y continuamente hay que estar informando a los estudiantes. Siempre preguntan cómo es correcto. Cómo maestra. es correcto y sí, ayudarlos a redefinir sus propias ideas sobre el español. Sin embargo, cuando salen, encuentran muchos mensajes que no facilitan la consolidación de esa posibilidad de español de Estados Unidos. Todavía, ¿no? Digo, a mí me parece que esa es una buena manera de dejar morir al español en Estados Unidos. ¿Por qué? Déjame contarte el caso de La Puente en Los Ángeles. La Puente es un sector, un barrio, un pequeño pueblo dentro del condado de Los Ángeles. El que llegan en estos momentos tiene un 70 y tantos % de hispanos. Y escribe una autora, yo me estoy basando en un artículo que acabo de leer de Ochoa, tengo la referencia pero ya se me olvida, en el que describe ella la situación que se da cuando llegan nuevos inmigrantes de México y se encuentran aquí con estos hablantes que yo llamo de segunda generación. ¿Qué pasa? Que los hablantes de México
empiezan a burlarse de el español que hablan, que es el español de Estados Unidos, perdonen, porque el mío es el español de Chile, no el de Estados Unidos. Por mucho que yo diga de vez en cuando aseguranza, son palabras, no son estructuras sintácticas, no hay una fonología común, etc. Entonces, ¿qué pasa? Se burlan de la segunda generación. ¿Qué hace la segunda generación? Deja de hablar español. Entonces ellos les hablan solamente en inglés a los recién llegados. Y se burlan de los recién llegados porque no pueden hablar en inglés. Y hay entonces un choque cultural dentro del mismo grupo de hispanos de México. Entonces, por eso puse yo ahí un poco con un signo de interrogación que no sean profesores de español. Porque claro, como dice Don Nietzsche, es cierto, los estudiantes llegan con un cierto sentido de incorrección, que lo que ellos hablan no es español. Bueno, cuando yo llegué a enseñar a la Universidad del Sur de California, un estudiante me dijo, es que yo no hablo bien español, profesora. Le digo yo, ¿tú naciste aquí en Estados Unidos? No, yo soy de Nicaragua, yo me eduqué en Nicaragua, yo soy nicaragüense. ¿Y por qué no hablas bien español? Tú hablas el español de Nicaragua, ¿no? Si tienes palabras diferentes de las que digo yo, es porque venimos de regiones diferentes, donde el vocabulario puede ser diferente. Pero como decía el profesor Piña Rosales, nos entendemos, es cuestión de acomodarse y el contexto nos dice a qué se refiere esta palabra o esta otra, por muy diferentes que sean. Yo muy pronto aprendí que aquí tenía que decir elote en vez de choclo. Y cuando voy a Chile digo, es que nosotros hablamos quichuañol, ¿no? Porque tenemos muchas palabras del quichua usadas a diario en el español de Chile, ¿no? No, hablamos el español de Chile. El español de Estados Unidos tiene muchas palabras del inglés, ¿no? Don Misa nos dio algunos ejemplos incorporadas en el español que habla la gente en la calle. Pero esta actitud, ¿no?, de hacerlos sentir que hablan incorrectamente se podría extender incluso a hablantes que vienen de otros países. Entonces, sí, a mí me parece que uno debe decir, mira, como también lo planteó Don Nietzsche, citando a Paco, al profesor Moreno, hay diferentes niveles de lengua. Bueno, claro. No, o sea, vamos, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, es el sentir que ellos traen de sus comunidades, que no se ha validado en su comunidad todavía, que ese es un español. La actitud debe cambiar. Exactamente, no, en el salón de clase exactamente trato de revertir ese mensaje. También tiene experiencia en ello el Ricardo Otegui, tanto desde el punto de vista educativo como sociolingüístico. Claro. Yo diría que cuando se habla de la influencia del inglés en el español de los Estados Unidos, frecuentemente hay el peligro de no distinguir lo suficiente, de no hacer la distinción tan clásica en la lingüística entre la lengua y el uso de la lengua. Y cuando se dan ejemplos, por ejemplo, de la influencia del inglés sobre el español de los Estados Unidos, primero se dice muchas veces el cambio entre el inglés y el español. Evidentemente, el cambiar del inglés al español no es influencia del inglés sobre el español, es utilizar una lengua y luego utilizar la otra. Por lo tanto, eso no es un ejemplo de influencia del inglés sobre el español. Y luego se hace en la lista de las influencias cualquier cosa que se diga en los Estados Unidos, o en algunas partes de Estados Unidos, y que no se diga en Latinoamérica o en España. Quiere decir que al hablante de español en Latinoamérica y en España se le permite cualquier innovación. Puede utilizar las palabras de siempre y crear nuevas frases. Cualquier cosa nueva que surja. Cuando surgió la teología de la liberación, alguien dijo por primera vez teología de la liberación. Eso no se había dicho antes. Pero nadie pensó que eso era un cambio en el español. No tenía nada que ver con el español. Tenía que ver con la sociedad, con la religión, con la política. Pero cuidado, si alguien en los Estados Unidos dice algo que no se dice en Latinoamérica, no. El centro de cuidado diurno, sorry, eso es influencia del inglés. Pero ¿dónde está la influencia del inglés?
porque centro, diurno, cuidado, del, el orden de las palabras, todo es del español. Lo que sucede es que el hablante, me parece a mí, y esto es lo que yo vengo repitiendo siempre, es que el hablante de español en los Estados Unidos dice cosas diferentes, comunica diferentes mensajes, está diciendo otras cosas de lo que se dice en Latinoamérica y en España, y es por eso que viene la burla, porque lo que decimos en Estados Unidos es muchas veces inaudito. No se decía en Latinoamérica, no se hablaba de, bueno, los ejemplos son muchísimos, para poner uno solo que siempre me ha gustado, cuando había contestadores automáticos, ¿se acuerdan de aquella época? Aquí siempre dijimos no contestador automático, sino máquina de contestar. Y máquina de contestar era citado siempre como influencia del inglés. ¿Está claro, no? From answering machine, máquina de contestar. Pero es que no, máquina de contestar es como máquina de escribir, como máquina de cualquier cosa. No es influencia del inglés, es influencia de lo que dicen los norteamericanos. Y entonces yo creo que habría que hacer esa diferenciación muy claramente si vamos a hablar de la influencia del inglés, que sea el inglés y no lo que se dice en Estados Unidos lo que está creando la influencia. ¿Y en Miami cómo se ve? Porque también hay experiencia de convivencia de lenguas y de influencia de una en otra. Sí, y sobre todo el ejemplo que comentaba Carmen ahora de los recién llegados de México que llegan y se burlan de los que viven, que son de segunda generación. Yo creo que mucha gente tiene Miami como el gran ejemplo de ciudad hispanoparlante en Estados Unidos, ¿no? De que todo el mundo habla español y ahí no se entiende el inglés, etcétera, etcétera. Y sabemos muy bien que ese no es el caso. El inglés sí predomina, sobre todo en a nivel institucional, ¿no? En los dominios, digamos, oficiales, etcétera. Y los inmigrantes de primera generación se burlan mucho de las formas de hablar de las personas que nacen y se crían en Miami. Eso es un fenómeno, digamos, sociocultural, sociopsicológico que a mí me preocupa mucho, porque hace que los de segunda generación se cohíban y hace que los de tercera generación dejen de hablar o se nieguen a hablar, ¿no? Ya con una gramática más simplificada, para usar el término de Carmen en su análisis del 94 que cita Francisco. Terminamos entonces ante el fenómeno de lo que he llamado yo la discontinuidad del español, por no decir desplazamiento o language loss, que es una frase que no me gusta mucho. La discontinuidad generacional del español en Estados Unidos me preocupa mucho. Otra cosa que comentó Carmen que quisiera retomar es esta cuestión de la representatividad de un español estadounidense. A mí personalmente no me gusta usar la frase español de Estados Unidos. No me gusta mucho tampoco esta noción de español estadounidense por la cuestión que ha hecho Carmen ahora de la representatividad. Para mí esto puede ser personal, ¿no? Yo no sé, pueden ser manías mías, pero al decir español estadounidense tenemos que preguntarnos a qué voz nos referimos. Es decir, no hay una voz anónima del español en Estados Unidos, que yo sepa, o en Miami al menos no hay. Hablar en español ya implica ser o tener una voz de algún otro país. Cubano, pero de segunda generación, ¿no? Chileno, pero de segunda generación. Colombiano, pero de tercera generación. Es decir, si el cubano de Cuba va a Argentina, abre la boca y todo el mundo sabe, él es cubano, ¿no? Si el argentino va a Perú, abre la boca y dice, él es argentino. Si el hispanohablante de segunda generación, cubano-americano de Miami, va a Chile, abre la boca, van a decir, está hablando español estadounidense. No hay una voz de anonimato que se reconozca como en el sentido sociolingüístico, ¿no? La voz hispanoparlante en Estados Unidos o de Estados Unidos, si ustedes prefieren esa frase, ese término, es una voz
como diría Catherine Woolard, siempre auténtica, es decir, tiene que ser de algún lugar concreto, de una identidad determinada, y esa identidad no suele ser estadounidense, suele ser una identidad trasplantada, en cierto sentido, de otra parte, de Cuba, de Chile, de Colombia, etc., ¿no? Entonces, eso es como mi reacción, ¿no?, a los comentarios hasta ahora. Sí. Bien, el Jorge Covarrubias me ha pedido responder más adelante. ¿Pasamos a la siguiente pregunta o te animas a...? Como quieras, sí. Yo podría decir una cosita más. Sí, por supuesto. Yo añadiría que el problema que presenta Carmen y que presenta Andrew es un problema que tendríamos de representatividad. ¿Qué quiere decir el español de Estados Unidos? ¿De quién estamos hablando? Probablemente tendríamos el mismo problema si empezáramos con la pregunta sobre el español de México o sobre el español de Colombia. O sea, el planteamiento es una trampa en la que uno puede caer muy fácilmente y luego decir, tengo que hablar sobre el español de Estados Unidos, ¿qué será eso? ¿Verdad? Ese problema surge con cualquier lugar del que estemos hablando, porque ese concepto de que las lenguas son divisibles en dialectos de por sí es un concepto muy difícil, y segundo, que esa subdivisión pueda hacerse en términos de países, eso es probablemente peor todavía conceptualmente. Así que yo añadiría que en este problema que tenemos es un problema que tiene cualquiera que piense sobre esto, y no necesariamente que lo piense en los Estados Unidos. Creo que va a surgir en cualquier parte. Sin embargo, no, por favor. No, iba a repetir lo que tú acabas de decir, ¿no? Así que adelante. Sin embargo, las distintas variedades del español en el espacio geopolítico de México se reconocen o se perciben como variedades mexicanas del español. Sí. Las variedades en Estados Unidos se van a reconocer como cubano, o él es colombiano, o en Miami es así. O sea, yo no puedo, no sé en otras partes, pero... Y mira, en cuanto yo no conocía al colega Covarrubias, y en cuanto él dijo 5 palabras, le dije, eres argentino, ¿no? Entonces tú te das cuenta que hay algo, ¿no?, que nos hace reconocer de dónde es una cierta variedad. Y él me encontró, yo no sé si te diste cuenta que yo era de Chile o no, pero... No es de dónde, sí. no te hace reconocer de dónde es una variedad, te hace reconocer el rasgo específico que has notado y funciona como chibolas. Justamente, claro. Pero es porque hemos creado la variedad chilena, nos hemos inventado esa construcción chileno-mexicano porque el concepto de nación es tan importante. Pero no creo que si no tuviéramos esas naciones, hubiéramos como lingüistas o como filólogos, hubiéramos podido inventar esas subdivisiones. De acuerdo, pero las tenemos. Tenemos los conceptos de naciones y tienen conceptos de naciones porque hay divisiones muchas veces basadas en límites geográficos naturales. Tenemos la cordillera de los Andes, el desierto en el norte que nos separa de Perú, que nos separa de Argentina. Y hay ciertos rasgos entonces que son comunes a todos estos chilenos. Yo creo que hay ciertos rasgos que nos unen y nos diferencian. Más allá de la pronunciación. Más allá de la pronunciación. Sí, se anima lo léxico, finalmente Jorge Covarrubias por alusiones. Sí. Ante todo quisiera felicitar a Moreno Fernández por esta invitación tan amable que nos ha hecho, por la dirección del observatorio que acaba de cumplir 5 años. Y que ya ha editado 33 informes sobre las más distintas variedades del español en Estados Unidos, en español y en inglés, un trabajo magnífico, gratuito, que todo el mundo puede descargar en Internet. Quisiera destacar también la presencia en este encuentro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, representada por el director, la directiva, numerarios y colaboradores, y también los distinguidos colegas que nos acompañan, tan distinguidos que tengo que confesar que me resultó un poquito abrumadora la invitación que me habían hecho a mí. Era como si me dijeran, vas a jugar un partido de fútbol y tus compañeros van a ser Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Chicharito Hernández y todo el mundo. Y Alexis Sánchez. Y Alexis Sánchez, que además estuvo en mi equipo en Argentina. Bueno, y entonces digo, ¿cuál puede ser mi participación en este juego de las estrellas?
Ahora, ya me han dado algunos indicios. Ustedes saben que yo soy periodista. Yo, después de hacer una incursión por la psicología, como mi colega Parra, estudié y me gradué en letras con mi buena cuota de latines y griegos en Buenos Aires con una universidad de los jesuitas y después aquí. Pero dediqué toda mi carrera profesional al periodismo. Primero periodismo industrial y después periodismo de verdad, en diarios, revistas, radio y sobre todo agencia internacional de noticias. Entonces yo pensaba, ¿cuál puede ser mi aporte en este encuentro donde hay tantos súper especialistas? Porque yo no lo soy, yo no soy lingüista. Entonces algunas de las claves me las han dado. Por ejemplo, nosotros vamos a tratar el español en Estados Unidos, el fenómeno de los estadounidismos que acaban de entrar en la última edición impresa del diccionario del 2014. Gerardo Piña Rosales, el director de mi academia, citó las traducciones, también la presencia de estadounidismos en la prensa. Ricardo Otegui ha dicho que los periodistas en Estados Unidos, cuando escriben en español para el público norteamericano, aplican lo que él llama la convergencia conceptual. Aquí no hablan de ministerio de ministro de Relaciones Exteriores, sino de secretario de Estado. No es el presidente del Banco Central, sino de la Reserva Federal. Entonces dice que aplica la conceptualización norteamericana de esos cargos. Y también dice, bueno, que en la prensa y en las traducciones muchas veces aparecen elementos unitarios, pero que no alcanzan, que no bastan para borrar las diferencias dialectales de origen. Ahora, Moreno Fernández también ha destacado la necesidad de que haya una normativa para los educadores, para los periodistas, para los traductores. Él habla de la necesidad de esas obras de referencia, nosotros los llamamos manuales de estilo, que se creen y que se difundan. Y Andrew Lynch también ha hablado sobre la necesidad, la importancia de los medios de comunicación para la evolución del español. Y también se ha hablado, y creo que es mi colega Domnita Dumitrescu, sobre la importancia de, antes de establecer una normativa, de despejar el mito que equipara los estadounidismos al Spanglish. Entonces yo creo que un poco en ese sentido mi aporte puede ser desde el punto de vista del periodismo, pero no solamente del periodismo en sí, sino de los educadores, periodistas y traductores, porque en mi carrera de periodista he ejercido el periodismo escribiendo, investigando mis propios artículos en distintas asignaciones. He sido traductor porque en Agencia Internacional de Noticias uno tiene que traducir y editar de otros idiomas, en mi caso el 99% del inglés, y también como maestro, porque me ha tocado muchas veces dictar cursos, conferencias, talleres, clases de español en distintos países. Entonces creo que mi aporte puede venir un poquito en ese lado, como bien decía Moreno Fernández, desde el punto de vista del periodismo. Y entonces por eso, en este juego de las estrellas, yo no pretendo meter ningún gol, sino por lo menos dar alguna asistencia que sea útil para mis ilustres colegas. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que esto nos da entonces pie para entrar en la segunda pregunta general que quería plantear, que se refiere a la situación actual del español en Estados Unidos. Ya hemos hablado de ese choque de comunidades, de los recién llegados y de los que ya están aquí asentados. Hemos hablado de las cuestiones de la educación, de lo que se refiere a las comunidades y a los hablantes de herencia, pero en general, desde un punto de vista más sociológico, político si quieren, socioeconómico o sociolingüístico, ¿cuál es la situación actual del español en Estados Unidos? Al margen de los conceptos y de las cuestiones más lingüísticas, ¿en qué momento está ahora mismo el español en este país? A lo mejor podemos... Pon el mapa verde, por favor, sí, para mostrar. Vamos a pedirle a Carmen que comience, porque había preparado estas imágenes tan... Este es un mapa de Estados Unidos en colores verdes que representan diferentes porcentajes de hablantes de español. Mientras más oscuro el verde, más alto el porcentaje de hablantes de español. Como pueden ver ustedes, Puerto Rico es el más oscuro, con casi el 95% de la población hispanohablante. Pero el español de Estados Unidos realmente podríamos decir que es el español del suroeste, porque se ven los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, con porcentajes altísimos que van del 20 al 30% de la población total de esos estados que son hablantes de español. El momento presente del español
es, dame un adjetivo hermoso, es hermoso, ¿no? Tiene un presente hermoso el español. En California, creo que tengo otro... Bueno, esto presenta también... ¿O este otro? Este es el de California. Como ven ustedes, estos son cálculos o estimados, que también es una palabra, yo creía que era un estadounidismo, pero no lo es, estimado. Estimados del año 2015, basados en el censo del 2010. California tiene 38 y tantos millones de habitantes, con casi 15 millones de hispanos, el 38,4%, y del total de la población un 27% habla español. Sí, es un porcentaje muy alto. En realidad yo me puedo mover por todos Los Ángeles hablando en español, porque los anglos incluso saben algunas frasecitas y más o menos las responden. Obviamente es la ciudad de Los Ángeles, que está abajo, donde dice LA City. Ciudad de Los Ángeles tiene el porcentaje más alto de hablantes de español, con el 42,8% en el año 2015. Ha subido un poquito, ha bajado realmente. Desde el año 2010 al 2015, el cálculo es que muchos hispanos no están emigrando ahora a la ciudad de Los Ángeles o al condado de Los Ángeles, porque ya se ha copado la población, digamos, en estos lugares y no hay tanto trabajo disponible para ellos, entonces se van a otros estados. En realidad, en el mapa anterior se vio que hay hispanos en todo Estados Unidos, hablantes de español en todo Estados Unidos. No hay ningún estado que aparezca en blanco. Los más bajos son Dakota del Norte, Dakota del Sur, por ahí, pero no hay ninguno. Todos tienen algo de verdor, ¿no? O sea, el español está en todos los estados de Estados Unidos hoy en día. El 14% de la población total de Estados Unidos es hispanohablante. Es un porcentaje bastante alto. Son millones de millones, porque la población es de 350 millones hoy en día en Estados Unidos. Y el 14% son como 40 millones. 40 millones de hablantes de español, sin contar a muchos que no se han contabilizado, digamos, ¿no? Somos muchos ya los que hablamos español. Y en Los Ángeles tú hablas español un poco como en Miami, pero es en realidad no oficial. O sea, hay una especie de diglosia todavía. Sin embargo, el alcalde de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Garcetti, tiene un apellido italiano, pero él habla español y continuamente habla por televisión en español. Así es que tiene un presente próspero. El futuro... Del futuro hablamos luego. Sí, no, perdón, en cifras, de acuerdo con el censo estadounidense, Estados Unidos va a tener el segundo número de hispanohablantes a mediados de siglo. Sí. Ahora, a veces se confundía y se pensaba que iba a ser el primero debido a la proyección demográfica, pero se olvidaron de hacer también la proyección demográfica de México. Entonces, cuando Estados Unidos tenga entre 100 y 130 millones de hispanos no hispanohablantes, México va a tener 150. Entonces todavía vamos a estar un poco por debajo. Y si seguimos la proyección hacia fin de siglo, posiblemente quizás estemos por alcanzarlos cuando termine el siglo, pero esas proyecciones no son muy fidedignas cuando uno las adelanta durante muchos años. No, además, las mujeres latinas tienen, de los nacimientos, nuevos nacimientos en California, creo que en el año 2015 también tengo una diapositiva, el 47% y tanto fueron de hispanas. Más adelante hay una donde dice, otro más, ahí ves, dice live births, nacimientos según la etnia de la madre en California, y hispanos el año 2015, de todos los nacimientos el 47% fueron de hispanos,
y el 52 y tantos % de todas las demás etnias de California. O sea, el grupo más numeroso, más compacto, es el de los hispanos, y con los nuevos nacimientos seguirá esto. Ahora es interesante creciendo. porque además de ser los hispanos en este momento entre el 14 y el 17%, si uno se fija en los menores de 10 años, ese porcentaje sube al 25%. Claro. O sea, parece que somos un poco como conejitas. Bueno, felicidades a las hispanas. Sí. Don Micha, Yo quiero hacer una pequeña distinción entre hispanos e hispanohablantes, porque no todos los hispanos hablan español. Lo que es más interesante en cuanto a esta explosión demográfica de la que estamos hablando es que ahora se debe más al nacimiento de hispanos en los Estados Unidos más que a la inmigración. O sea que el crecimiento del porcentaje de hispanos nacidos en los Estados Unidos es el principal responsable del aumento de la población hispana. Y tengo aquí datos sacados de los informes publicados por el observatorio. En 2014 había casi el doble de hispanos nacidos en Estados Unidos, 36 millones, que hispanos nacidos en el extranjero, solamente 19. Y la inmigración está disminuyendo. Por otra parte, los hispanos de segunda generación, muchos de ellos sí son bilingües y dominan el español, pero se conoce el retroceso que ocurre a través de las generaciones. Entonces, incluso en la tercera generación se pierde menos el idioma que en el caso de otras etnias. Otra vez de los informes del observatorio, incluso en la tercera generación de hispanos se ha constatado que la tasa de bilingüismo sigue siendo superior a la de otros grupos étnicos. Por ejemplo, solo el 72% de los hispanos de tercera generación son monolingües en inglés, o sea, han perdido el español, versus el 92% de los asiáticos. Según estos datos del censo, como digo, hay este ligero descenso a través de las generaciones. Los hispanos nacidos en los Estados Unidos que hablan español en casa han pasado del 67% del total en 1980 al 60% en 2013. El porcentaje total de los hispanos que hablan español en el hogar disminuyó en un 78%, de un 78% en 2000 a 73% en 2013. Pero a pesar de eso, como el porcentaje de hispanos nacidos en el extranjero que hablan español sigue siendo alto, se considera en la actualidad, y es una cifra que creo que Carmen también dio, que hay 37,6 millones de hispanos que hablan español en casa, y si a esto sumamos los indocumentados, se llegaría a los 50 millones de que estamos hablando. Y estos 50 millones son los usuarios del español estadounidense en sus varias vertientes, más o menos populares o más o menos cultas. Yo creo que tú. Que sufren en su habla la influencia del inglés, como se ha mencionado, y que a su vez contribuyen a la nivelación lingüística mencionada. El profesor Otegui tiene un estudio bien conocido sobre lo que está pasando en Nueva York con esta nivelación. Yo estaba pensando también en los estudios de Claudia Parodi, que estaba estudiando el español vernáculo de Los Ángeles, de base mexicana, y en el que los centroamericanos jóvenes dejan de vocear precisamente para adaptarse, para nivelarse. Así que esto, a mi modo de ver, parece fortalecer la idea de la existencia de un español estadounidense con perfil propio, con una masa crítica de hablantes que no hay que minimizar. Al contrario, hay que estudiar y promover para que se integre en el mosaico lingüístico de las variedades lingüísticas del español hablado en el mundo. Yo quisiera hacer
Todo está muy bien, yo soy muy optimista. He visto además como el español, sobre todo en Nueva York, claro, donde he vivido, ¿no? Y vivo, y donde moriré, supongo, ha ido creciendo, sin ninguna duda, ¿no? No voy a hablar ahora de que si es mejor o es peor, porque ya sé que eso es un problema un poquito peliagudo. Los números están muy bien, cada vez más, pero yo creo que lo importante no es que nos cuenten, lo importante es que contemos. Y mientras el hispano no tenga una verdadera representación política en Washington, todavía la percepción va a ser la que tiene, por ejemplo, Gingrich, que dice Gingrich, ¿verdad? Que el español, ¿verdad? Es una lengua del gueto. ¿Verdad? Eso yo creo es lo que tenemos que combatir. ¿Sí? Es decir, que no se trata de eso en absoluto. Parece mentira que además un historiador de esa categoría no sea así, pero de todas maneras... si desgraciadamente en el futuro tenemos 2 o 3 Trumps, ¿verdad? El español sí que va a sufrir, claro, como sufrió también en los años 80 con movimientos como el English Only, por ejemplo, ¿verdad? No es que tenga tampoco, no vayamos a perder el sueño tampoco por eso, ¿no? Pero yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, que a medida que el chico hispano, muchacho, tenga acceso a la educación, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Tanto en inglés, en español o en lo que sea, desde luego el español seguirá creciendo, ¿no? Y vuelvo a caer otra vez en lo mismo, mejorando si quiere, para que no exista esa imagen que tenemos no solamente aquí, en España, cantidad enorme. Ya estoy harto de decirles cuando me llaman por teléfono para una entrevista, bueno, es que ya sabemos que el español que hablan ustedes allí es muy malo. Pues mire, no es malo, ¿verdad? Lo que obviamente les tengo que hablar siempre de la influencia del inglés, etcétera. Vayan ustedes a leer El País, ¿verdad? Es un desastre total. En ese caso, es decir, si estamos hablando de una norma, de un español culto, ¿no? Pues aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo y no copiar, por ejemplo, las barbaridades del País y de otros periódicos de España. Yo creo que eso es importante, la cuestión sociopolítica aquí, para que el chico, el niño, tenga acceso a la educación y después, por supuesto, el hispano, de origen hispano, pueda ir a la universidad y siga educándose. Ahí es cuando realmente contaremos. Bueno, yo siempre he disfrutado el rol de aguafiestas, entonces quisiera en medio de esta celebración de nuestros números y nuestras madres tan fértiles y todo eso, añadir un comentario negativo, y es que el español en Estados Unidos, aunque seamos muchos, sigue siendo un español que psicológicamente en la mente de la mayor parte de los hablantes, quizás en todas las mentes, sigue siendo algo secundario, dependiente, y que se ve siempre a través del prisma del español en Latinoamérica o en Iberia. Yo creo que hay muy poca percepción de que el español en Estados Unidos sea algo que tenga derechos propios, derechos a crear su propia fraseología, a decir sus propias cosas. Hubo un tiempo, por ejemplo, en la historia del español en que se trataba de enseñar a los niños en Argentina a tutear. Eso quedó atrás, eso completamente. Los argentinos están muy orgullosos de utilizar el vos, aparece por escrito en todas partes. Ni ese tipo de desarrollo, ese tipo de cambio en que la manera de hablar del país se reafirme, se reconozca y que sus propios hablantes se sientan que son lo que dice Andrew, que no se sienten, ¿verdad? Que son de Estados Unidos en cuanto a latinos de Estados Unidos. Yo creo que lingüísticamente estamos muy lejos de eso y todavía lo vemos todo. Es más, esta conversación en sí es una conversación vista desde el punto de vista desde allá. Y mientras no logremos ese cambio de perspectiva, yo creo que, claro, hay muchas cosas muy positivas, pero que las cosas no van tan bien a no ser que, o no irán tan bien a no ser que logremos ese cambio, me parece a mí. Es un cambio de actitud. Un cambio de actitud, exactamente. Y creo que ahí el tema de la educación es fundamental, porque lo que yo veo con los estudiantes es que
el tema para ellos, más que una norma, tiene que ver con un tema de integración de identidad, donde justamente ellos rescaten y entiendan cuál es el significado que tiene para ellos ese español que ya hablan. Y cuando rescatan y cuando pueden integrar, que no es que no son ni de aquí ni de allá, sino que son una generación que ha crecido acá, que puede integrar dos culturas de casa y la social, creo que esa sí es como el turning point que llaman, ¿no? Un punto de cambio que puede empezar a generar la posibilidad de que se mantenga el español, de que se pase a otras generaciones y de que se siga validando, se siga usando en un esfuerzo muy lento, pero que creo que si la educación entra ahí con una perspectiva informada desde la sociolingüística, la psicopedagogía, los jóvenes pueden entender mucho mejor quiénes son y el significado del español en sus vidas, ¿no? Y poder seguir. No digo que sea fácil. Yo creo que hay muchas presiones sociopolíticas que van en contra y que todos vamos un poco nadando contracorriente, pero creo que sería muy triste dejar de hacerlo. Y por otro lado vemos que los programas, el tema de la demografía, los niños chiquitos ahora están creciendo, están entrando a las preparatorias, a las universidades, y aquí en el observatorio tenemos seminarios, talleres para tratar de ver cómo vamos integrando cada vez más a esos jóvenes en las clases de lengua, incluso abrir cursos específicos para ellos. Entonces, como que están empezando a entrar, a empujar, y nos toca como profesores ver cómo generar infraestructura de alguna manera para que ellos tengan un espacio donde puedan ir integrando sus identidades, ¿no? Al menos es lo que estamos ¿Y cómo es el presente para el periodismo en español o del periodismo en español? Bueno, el presente tiene muchos problemas económicos, porque ahora están cerrando diarios, es un problema, es una lucha tremenda desde que aparecieron los diarios digitales. Entonces hay un problema económico enorme, cierran periódicos, hay gente que quiere contratar periodistas para que trabajen gratis, los periodistas se van, las revistas prácticamente están desapareciendo. O sea, el panorama es muy malo desde el punto de vista económico. Además, hay cantidad de pequeños periódicos o volantes que aparecen en internet, blogs, que aparecen sin ningún profesionalismo, de gente que tiene interés en manifestarse, y entonces lo hace de cualquier manera, lo hace sin fact-checking, o sea, sin la precisión mínima que requiere un trabajo periodístico, con un lenguaje descuidado, no sé, desarrollando teorías de la conspiración. O sea, es toda una mezcolanza muy interesante, apasionante, pero desde el punto de vista del periodismo serio es tremendo, el panorama es muy malo en ese sentido. Ahora bien, yo hice ese informe sobre el periodismo en español que publicó el observatorio, donde participaron 140 periodistas de 44 estados y el DC. O sea, era bien representativo, porque no saben lo que me costó conseguir periodistas de 44 estados. Ahora, entonces, si bien la mayoría decía que se preocupaba por el español, otros admitían que lo único que les interesaba era hacer dinero. Y entonces les importaba hablar con el lenguaje característico de sus audiencias, o de lo que ellos creían que eran sus audiencias. Pero hay algo interesante. Varios manifestaron, no queremos el Spanglish. Uno de ellos, de Carolina del Norte, que se llama Prieto Sarta, dijo: hay que aceptar los estadounidismos porque así es como hablan los estadounidenses. Y entonces dice, le pido a la Academia Norteamericana que haga una lista de estadounidismos para que sean aceptados en el diccionario, que es precisamente lo que está haciendo la Academia, lo que estás haciendo tú con un magnífico corpus de estadounidismos. Cerramos entonces el círculo sobre esta pregunta con Andrew Lynch. ¿Cuál era la pregunta? El presente. ¿Cuál es el presente del español en Florida, en los Estados Unidos? En Florida. Creo que Miami es un caso muy particular, pero lo que sí creo que vale la pena comentar es la evolución, digamos, ideológica
de la percepción, la situación político-ideológica del español desde los años 70-80 hasta los años 90-2000, ¿no? Que es en los años 70-80 percibir el español como lengua de una determinada zona, de una ciudad, del barrio, etcétera, ¿no? Ya para los años 90 insertarse el español como objeto, ¿no? En un mercado, ¿no? Esto lo ha comentado José del Valle también, ¿no? El fenómeno de language commodification, la mercantilización del lenguaje, la evolución de una economía global, lo que llamamos la globalización. Y recuerdo, yo soy de un pueblo, soy norteamericano, no soy hispanoparlante nativo ni nada del estilo, soy de un pueblo de las montañas de North Carolina. Y en los años 70-80, cuando yo me crié, ahí no había nadie, pero nadie de nadie que hablara español. Ya en los años 90 comienzan a llegar los migrantes mexicanos. Y recuerdo, yo ya estaba viviendo en Minneapolis en esa época, pero volví a North Carolina a visitar a mi familia en el año 94, 95. Fui al único banco en la calle central de mi pueblo, de 2,000 personas, ahí en North Carolina, en el año 94, y tuve que elegir en el cajero automático, en el ATM, entre español e inglés. Digo, yo lo flipaba, como dicen en español. ¿Esto cómo es posible? Un pueblo de 2,000 personas en las montañas. Este fenómeno de la inserción del español en un concepto de mercado global, comenzar a ver el español como pues es un segmento de mercado al que hay que vender productos, bienes, etc. Esto creo que es muy importante, porque para personas como mis abuelos o mis padres, que son de otra generación, esto le brinda cierta legitimidad al español, ¿no? El español tiene una presencia que ahora va más allá del barrio, más allá de la casa, etc. Eso es muy importante. Y a pesar del hecho de que la transmisión o la continuidad generacional del español falta, ¿no? Aquí en Estados Unidos, creo que ya hemos dado en los años 90-2000 un cambio, digamos, un turning point, como ha dicho María Luisa, importante, que estamos, creo, posiblemente en los comienzos de un cambio en la percepción ideológica del español, que puede llegar a ser importante dentro de 50 años, 100 años, 200 años, cuando Miami ya esté bajo aguas, no sé, pero yo creo que es importante, y eso es un tema de la actualidad que creo que es importante observarlo. Bien, pues entonces apuntas ya directamente hacia el futuro, que es el final de esta mesa redonda, y para el que pido entonces hacer una ronda de respuestas o de comentarios antes de darle la palabra a nuestro distinguido público. Sobre el futuro de los españoles en Estados Unidos. A mí me parece que aunque la opinión no muy optimista de Ricardo, es posible compartirla, ¿no? Esto de que, bueno, aquí tenemos un aumento de la población hispana, pero no se corresponde con un aumento en el porcentaje de hablantes de español. Yo creo que de todas maneras es muy importante que haya más hispanos, porque yo creo que es lo que ha pasado. Llegan muchos hispanos, tú ves uno que otro va a estar hablando en español, y eso empuja a los demás a usar también la lengua. Y cada vez se ve con mayor frecuencia que todas estas instituciones te ofrecen la posibilidad de inglés o español. Que en todos los lugares ves, se habla español. El letrerito puede ser una tienda coreana, pero tiene el letrero, se habla español. Puede ser una tienda china, se habla español, ¿no? Esto dice mucho hacia el futuro, yo creo también. Y si tú puedes mostrar la última, creo que es una de las últimas, esa que acabamos de ver, tú ves que a partir del año 80 y hasta el 2008 se mantiene un porcentaje de hablantes de español en el suroeste. Es Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Texas. Fíjate tú, en Texas, hablantes de español en el 2008, 79,2%. Es un porcentaje muy alto en Texas. En Nuevo México, 61%.
en Colorado 56.7, en California general el 77.4, Arizona 72. Esto fue el año 2008. Pues, y a partir del 80 se ha ido manteniendo, o sea, hay altos y bajos, pero yo creo que va a seguir igual hacia el futuro. Altos y bajos, pero nunca va a dejar de ser una lengua con un muy importante rol social. O sea, tiene un rol importante en la sociedad estadounidense. ¿Lo ve así Ricardo Otegi después del comentario de Carmen Silva o no? Yo creo que todo va a depender de las actitudes, esa es la palabra, sí, que adopten las personas que pueden influir sobre estos procesos. Si los hablantes ese problema de que un hablante de segunda generación, nacido aquí, cuando llega a la universidad o a la escuela, se da cuenta que es objeto de escarnio por parte de sus profesores porque habla el español mal, ese problema es un problema viejísimo. Viene andando por lo menos 40 años que yo recuerde. Mientras eso siga sucediendo, mientras un hablante diga, yo te llamo cuando llego, y le digan, no, se dice yo te llamo cuando llegue, y por cada momento en que hable el español de una forma sintácticamente diferente de la de Latinoamérica o España, se le esté diciendo, tú no hablas español y aquí tengo, por eso, porque no sabes hablar. Mientras prevalezca esa actitud, yo creo que el futuro del español de Estados Unidos va a estar mal, porque va a seguir siendo simplemente el primo pobre de la familia, por muchos que seamos. Yo creo que si las personas que tienen influencia, con cualquier tipo de influencia sobre estos procesos, lleguen a mentalizarse lo suficiente para darse cuenta que el español de Estados Unidos es igual que el de Argentina o el de México o el de Cuba, con todos sus derechos a tener peculiaridades propias, entonces si hay un cambio en esas personas, yo creo que el futuro del español entonces es álgido. Pero no sé si ese cambio se va a dar, porque la actitud sigue siendo que el español de Estados Unidos es algo que se ve desde afuera y no desde su propia vida interior. ¿Estás de acuerdo, María Luisa Parra? Sí, no, yo creo que el tema de las actitudes es fundamental, y creo que no es un problema solamente de círculos educativos, sino de la sociedad en general, cómo se perciben a los latinos, más allá de la lengua, ¿no? Y creo que el tema de la estigmatización es brutal en México, desde luego, pero hablando un poco de estos temas de léxico, cuando yo voy a México, porque voy y vengo con bastante frecuencia, empiezo a escuchar cada vez más palabras como aplicación en México. Introducir una vez en la UNAM, voy a introducir a la profesora Parra, y yo le dije que no era presentar, me dice, ay, sí, pero ya decimos introducir. Y ahora últimamente, en el verano, iba yo caminando en la calle y había un anuncio de Uber que decía, cuando quiero estar más tiempo con mi hijo, tome un Uber. O cuando quiera, o sea, había un problema con el subjuntivo, que no era el uso, digamos, canónico que uno esperaría en Latinoamérica. Bueno, le tomé foto porque dije, esto es increíble, está pasando en México también, y nosotros acá en Estados Unidos estigmatizamos a los hablantes porque dejan de usar el subjuntivo, pero ya se está perdiendo. Entonces ya es el tema de los cambios lingüísticos, cómo van, vienen, regresan. Creo que es un tema muy importante incorporar en nuestras clases, seguir generando conciencia. A mí me parece que sí, el futuro está en estas actitudes a los jóvenes latinos más allá de la lengua, ¿no? Y poderlos, no sé, la palabra empoderar también está muy de moda en México, en sus propios usos lingüísticos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque también es importante educar a los educadores. Sí, claro. O sea, crear profesores de español que tienen un conocimiento sociolingüístico,
que permita no repetir estas actitudes negativas. Y también acerca de... Yo me quedé muy sorprendida la última vez que estuve en México, cuando hablaron de que va a venir a hablar el secretario, y yo no sabía que era el ministro. O sea, el secretario para mí era secretario y no ministro. Y en México esto es lo que usan para los dignatarios. O sea, muchas cosas que creemos que solo las usamos aquí, en realidad se usan en otras partes. Otro aspecto, además de esta cuestión de la preservación a largo plazo del español, y otra vez te voy a avergonzar, perdón, la última vez, es lo que planteaba Moreno Fernández, es la necesidad de la normalización de este español. O sea, no solamente darle prestigio, cambio de actitud, sino también darle una norma. La normalización para usarlo en niveles altos, sin vergüenza y sin prejuicios. Entonces, a través de un esfuerzo conjunto de planificación lingüística, de difusión, a través de la escuela, de los medios, y voy a citar, se trata de difundir desde la escuela un modelo de español estadounidense basado en características propias y en las compartidas con otras variedades hispanas de prestigio. Las características propias hacen posible no solo el cumplimiento de las funciones sociales necesarias para la vida social hispanoamericense, sino la identificación popular con un modo de expresión propio, capaz de entrar en un juego estilístico que lo conecte incluso con el estrato del Spanglish. Por su lado, las características compartidas harían posible la comunicación exterior y el máximo aprovechamiento de la lengua para las relaciones internacionales, sea comerciales, sea políticas, sea culturales. Esta es una cita de él con la que quiero terminar, porque creo que es muy, muy apropiado. Ahora, yo creo también que para el establecimiento de esa normativa sería interesante consultar también los manuales de estilo que se han hecho acá en Estados Unidos. Yo participé en 2 de ellos para la National Association of Hispanic Journalists y después el manual de estilo online de la Associated Press, donde aceptamos muchos de los estadounidismos porque consideramos que son parte del léxico y que son correctos, con alguna salvedad, no sé si hay más de una. Por ejemplo, el caso típico del billón, que nunca lo podemos aceptar en los manuales de estilo como normativa, porque eso invita en el periodismo y en las traducciones a equivocarse por una magnitud de 1000. No mucho. Y no solamente eso, yo creo que, por supuesto, la actitud es fundamental, pero hemos hablado de la educación, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en la universidad, los chicos que estudian literatura, está muy bien que lean, ¿no?, literatura latinoamericana, literatura española, García Márquez, Cervantes, etc. Pero ¿por qué no poner también un poco de énfasis en lo que se ha hecho y se está haciendo aquí en español en Estados Unidos? Porque estos chicos deberían conocer, por ejemplo, a Tomás Rivera, por ejemplo. Creo que eso es fundamental, ¿no? O, por ejemplo, a uno de nuestros miembros más preclaros, ¿no?, que es Rolando Hinojosa Smith, que escribe tanto en español como en inglés. Yo creo que eso es importante también, ¿verdad?, que ellos se den cuenta de que aquí existe un corpus literario realmente muy importante, del cual deberían estar orgullosos, ¿no? Eso es un granito de arena, pero también es importante, ¿verdad? Y además es una parte de la literatura que habla de sus propias experiencias, claro. como segundas generaciones, transnacionales, entre culturas, entre lenguas, así que es muy valioso. ¿Quieres hacer algún comentario antes de abrir las preguntas? No, volver a hacer hincapié en la importancia de la educación formal en español, los programas bilingües, hablando de Miami como gran modelo del bilingüismo del español en Estados Unidos. Son poquísimos los programas de educación bilingüe en Miami. La abrumadora mayoría de la educación pública y también privada en Miami se da en inglés, totalmente en inglés. Y eso a mí me da pena, me parece absurdo. Entonces yo creo que nos tenemos que centrar en promover la educación en español, educación formal, no necesariamente de
corregir los anglicismos, de corrección lingüística, sino de promover el uso del español, ¿no? Que los de segunda y tercera y cuarta generación adquieran una base en un contexto formal, ¿no? Para seguir adelante adquiriendo y usando el español como adultos. Eso para mí es lo más importante y es la clave del futuro del español en Estados Unidos. Sin ese elemento, olvídense. Paco, yo creo que lo que ha dicho Gerardo deberíamos de recordarlo, porque es exacto, si hay un curso de literatura en donde no se leen estos autores, la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que es porque esos profesores están pensando que su labor es la de enseñar español, y el español, después de todo, es la lengua de Latinoamérica y de España, y por lo tanto algo que se haya escrito en Estados Unidos no se les ocurre. Por lo tanto, yo creo que eso es un síntoma muy importante de este problema que yo veo como difícil para el futuro. Bueno, ya han visto que tenemos una mesa no solo coral, sino polifónica, y además con invitados de origen estadounidense, argentino, rumano, español, chileno, cubano, mexicano. Es decir, más variedad casi es imposible. Pero tenemos unos minutos antes de pasar a tomar un refresco para que nos hagan también sus preguntas y sus comentarios. ¿Se animan como postre a todo este manjar? Sí. Andrés Enrique. Sí, yo solo quería comentar un par de cosas. Lo primero que este problema que se ha planteado, claro, es que el hablante que sea, vamos, el de grupo 2, el de segunda generación, nacido aquí, tiene inseguridad lingüística, tiene complejos, le da la impresión de que habla mal, y claro, las clases de lengua de herencia, ¿cuál es el enfoque? Yo he tenido también cierta experiencia con esto, y yo llegaba como profesor a ese tipo de clase en Cal State Lake, precisamente, directamente el curso de español para hispanohablantes en los Estados Unidos. Yo quería ser de lo más abierto posible, que la gente valore su variedad, que no lo vea como algo inferior, etc. Pero es que los alumnos no van buscando eso, van buscando una respuesta. Quieren que yo les explique cuál es el estándar, cuál es la forma correcta. Y realmente no podemos aplicar al español de Estados Unidos lo que no aplicaríamos a ninguna otra variedad. Es decir, todas las variedades del español, ya sea en España, en México, hay usos que consideramos más prestigiosos, más normativos, y otros que consideramos que son menos. Es decir, que tampoco vale decir, bueno, aquí vale todo. Yo creo que no vale todo en ninguna variedad. O sea, en un ámbito académico siempre tiene que haber algún tipo de guía y de ayudar al hablante con inseguridad. Claro, obviamente muchos de estos hablantes han aprendido el español de manera informal, no han estado escolarizados en español y vienen buscando también respuestas. Es decir, no se trata de estigmatizar como hablan, obviamente. Hay que explicarles el problema que hay de norma y de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también yo creo que yo no estoy en contra de que haya algún tipo de guía, algún tipo de normalización. De todas maneras, el problema que tiene el español en Estados Unidos es que tiene muchas cosas en su contra. Para empezar, todos estos, cuando estamos hablando de español de México, de España, etcétera, son variedades que tienen una territorialidad. Es decir, ahí se asocian con un territorio, se asocian con unas instituciones políticas, una historia, etcétera, etcétera, cosa que en Estados Unidos, claro, es mucho más difuso todo eso, ¿no? Es una población más dispersa que no tiene un territorio, ¿no? Que comparte el espacio con otra lengua como es el inglés, que tiene una fuerza y un poder y un prestigio inmenso. Y también otra cosa que me parece paradójica, bueno, aquí mismo vemos que los que estamos aquí o los que están en esta mesa, o incluso en mi experiencia en muchas instituciones en las que he sido profesor de español aquí en Estados Unidos, prácticamente no me he encontrado a profesores que vinieran de estas comunidades. Es decir, que los que están enseñando español en las universidades en Estados Unidos, la inmensa mayoría es gente que proviene de Latinoamérica, de España, o son anglos, ¿no? con estudios, ¿no? Y son muy poquitos realmente los miembros de la comunidad que enseñan español a estos miembros de la comunidad. Y eso también pienso que tiene un efecto que yo lo veo un poco negativo, es decir, que no hayamos sido capaces de crear todavía una clase académica, intelectual, que venga de estas comunidades, ¿no? A mí me parece que es otra tarea que tenemos ahí. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Una pregunta concreta.
¿Hay alguna pregunta o otro comentario? Sí, por favor. Sí, vengo de México, trabajo en México, enseño sociolingüística o la carrera y me toca en este momento preparar programas para no tanto la generación 2, sino la llamada generación 1.5, los posibles inmigrantes de retorno que van a regresar. Entonces, esto que se está mencionando de la burla, de la necesidad de manejar diferentes registros del español es parte de lo que estoy trabajando, y creo que es muy cierto lo que dice acá, que empezar por educar a los educadores, son los que van a recibir a estos estudiantes. Nuestro trabajo con jóvenes que ya realizaron ese tiempo nos indica que fueron los maestros en la prepa, en la secundaria, los que los hicieron sentir disminuidos en un primer momento por su forma de utilizar el idioma, además de burlas y de otros alumnos. Pero es importante, lo que decía cada colega también es importante, hay que enseñar o hay que saber, no solo, no que todo se vale, que todo es valioso, yo creo que sí, todo es valioso, pero cada cosa en su lugar. Mostrar en qué momento, en qué situación, en qué contexto se tiene que usar cada cosa, y además darle las herramientas para que puedan hacer un switch, cambio entre registros diferentes de acuerdo a lo que están haciendo. Muchas gracias. No sé, ¿hay algún comentario más? Sí, por Yo solamente quiero hacer un comentario. Yo he enseñado español y hago investigación en comunicación intercultural. Y he vivido en Alemania y enseño español en Alemania. Es un poco diferente, es muy estructurado porque los programas son estandarizados de acuerdo con la Unión Europea. Y lo que yo veo acá es que como mamá de niños jóvenes y además como educadora es muy importante, sí, lo de los estadounicismos, lo de adoptar términos, es cierto, es una lengua que podemos llamar viva, entonces las lenguas son vivas, adoptamos términos nuevos, cierto, pero yo lo he visto en California, lo he visto en Chicago, lo he visto en Boston. También hay un tema que tiene que ver con la educación y es con el uso del español. Y en ese momento yo creo que sí es muy importante lo que muchos de ustedes mencionaron, que es el tema de la educación. Porque la mayoría de estas personas que sienten que de pronto no hablan correctamente español, básicamente aprenden en la calle o aprenden en la casa. Sus papás, es un tema socioeconómico, sus papás normalmente no han tenido tiempo, entonces hablan muy poco con ellos, es lo poco que escuchan en la calle, y cuando llegan a hablar el español, claro que tenemos un español en los Estados Unidos, que es muy variado porque es cierto que la identidad latinoamericana es muy diferente en los Estados Unidos, es como ponerlos todos en una bolsa, el mismo tema político, cómo conciliar Cuba con México, por ejemplo. Entonces sí es necesario tener una normatividad y es muy importante insistir en la educación para la gente joven, para los niños, porque no es solo la adopción de estos términos, sino la forma como se usa el español. Y por eso ellos normalmente preguntan qué es lo correcto, porque intuitivamente empiezan a ver, de alguna manera yo no estoy usando este idioma, de pronto podría usarlo de otra manera. Entonces es muy importante insistir en ese uso, en la tal vez en la normatividad. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Sí, pero creo que también es muy importante tomar en cuenta, o sea, yo soy educadora, a esto me dedico, sin embargo, una de las cosas que son más importantes en un trabajo de educación es considerar las diferencias individuales, ¿no? Y cada estudiante reacciona de manera distinta. Y ya que estás mencionando que eres mamá, yo soy mamá de 2 adolescentes. El mayor, ese podría aprenderse de memoria la norma, ¿verdad? El menor, ese vive usando palabras, ¿a dónde te vas a parquear, mamá? Y me lo dice como diciendo, ya sé que tú no usas parquear y por eso lo uso. Entonces, ¿cómo voy a ir reaccionando yo a esta
¿cómo te diré? La posibilidad que él mismo está tomando de usar otro tipo de palabras en español, y pues yo simplemente le contesto. La creatividad que tiene. Y la creatividad que tiene. Y si él me dice, mamá, no quiero que haces esto, yo le digo que hagas esto, me dice, no quiero que haces esto. Y seguimos adelante. Entonces, ¿cómo van reaccionando? ¿Cómo van ellos decidiendo? Porque al final ellos también van decidiendo qué usar, qué no usar, cómo y con qué grupo y comunidad identificarse. Y eso también hay que validarlo, ¿no? Es difícil que todo el mundo reaccione de la misma manera ante el mismo modelo, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para un... Bueno. Sí, no, pienso que la educación sí es fundamental, porque también la libertad tiene sus límites y la creatividad tiene los suyos. Vino el jardinero mío los otros días y me dijo si quiere que le prunee los buches. ¿Qué le dijiste? Sí, prunélos, nomás que prunélos. O a veces le he dicho de los rociadores, en vez de sprinklers, sí, rociadores, como tú les dices. Bueno, pero me los pruneó y quedaron lindísimos. Había pedido antes la palabra. No tenemos mucho tiempo, porque si no nos cierran el edificio. Han comentado que se encontraban frente a la pregunta de cuál es el español correcto. Y ahora aquí lo importante es tener una institución académica de referencia que pueda facilitar a los profesores que están enseñando español en Estados Unidos cuáles son las guías básicas para enseñar español correctamente. Un español estándar, dejando al margen las diferencias dialécticas de cada origen de los hispanohablantes. En ese aspecto, la Real Academia Española de la Lengua o la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ¿qué función está haciendo? ¿Está haciendo una buena labor para intentar encauzar eso y que los profesores tengan una referencia? ¿O no está todavía encontrando la vía adecuada para...? Es que la academia no se dedica a eso fundamentalmente. Para eso tienes, por ejemplo, el Cervantes. El Cervantes, ¿no?, tiene una serie de diferentes niveles de enseñanza del español, de cómo enseñar el español, ¿no? Pero nuestra labor es, bueno, por un lado colaborar con los proyectos de la Real Academia, ¿no?, el diccionario, la gramática, la ortografía, todo eso también es importante, claro está. Además, estamos hablando de una institución como la Academia que no tiene muchos recursos, eso es importante también, precisamente, irónicamente, porque estamos en Estados Unidos. Todas las academias de la lengua, ¿no?, tienen un apoyo de su gobierno, nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo, ¿no? Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, o sea que estamos limitados, hacemos lo que podemos, ¿no? Y sí, creo que es importante, ¿no?, el tema de la norma, es fundamental. Mire, en mis clases, por ejemplo, aparte de la cuestión lingüística y todo esto que les daba a los chicos, ¿no?, para mí era muy importante siempre, ¿no?, que aquellos chicos de origen hispano, nacidos allí, hemos tenido últimamente muchísimos dominicanos, ¿no?, algunos nacidos allí, hablan español, pues muy bien, ¿no?, pero que se den cuenta que es importante que el español no es una lengua extranjera, al fin y al cabo. El español fue la primera lengua europea que se habló en lo que hoy constituye los Estados Unidos. Y yo les digo, pues ven ustedes ahí, porque se ve desde el aula, ¿no? Ahí el río, ¿cómo se llama ese río? Es el río Hudson, ¿no? ¿Ustedes sabían que ese río no lo avistó por primera vez Hudson, sino Esteban Gómez? Por ahí hay que empezar. O sea, que sientan ese orgullo. Para mí eso es fundamental, hablando de psicología, ¿no? Había por ahí un comentario. Sí, yo tengo una pregunta sobre lo que se habla de la representación del español en instituciones. Entonces, ha dicho uno de vosotros ha comentado que los españoles de segunda generación han dicho se están haciendo ya mayores, se están haciendo en la universidad. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el voto de todos esos españoles. Entonces, si vosotros, por ejemplo, los españoles de segunda generación o tercera generación que hayan nacido aquí, que tengan derecho a votar, si creéis que eso ha empezado a promover o puede promover que haya políticas, por ejemplo, de los estados del gobierno de apoyo al español y que fomenten la educación en español en las instituciones, y si creéis que hay un número suficiente de potenciales votantes hispanos que puedan hacer que haya una tendencia de integración del español más allá, por ejemplo, de los posibles gobiernos de los estados que puedan poner cada gobierno concreto. ¿Quién se anima? Yo solamente puedo referirme a lo que ha ocurrido hace menos de un año en California.
En California, el año 1986, creo que fue, o 90 y tantos, se prohibió la enseñanza bilingüe. El año 2016 se aprobó la Proposición 58, creo que lo puse aquí, que autoriza nuevamente la enseñanza bilingüe de manera opcional. Es decir, no se impone la enseñanza bilingüe, porque cuando se eliminó la enseñanza bilingüe, se eliminó con el apoyo de los hispanos, que protestaban porque a sus hijos les daban una muy mala educación en español y estaba realmente no resultando bien, tenía resultados muy malos. Ahora se ofrece de manera opcional y hay más de 200 escuelas ya llamadas duales que enseñan inglés y español desde el principio en California. Y en Los Ángeles son 50 y tantas, a mí se me olvidan los números, no están ahí, bueno, no importa. Aquí está, no, tampoco. En alguna de estas estaba puesto el porcentaje, pero no tiene importancia. Son más o menos 57 solamente en el condado de Los Ángeles, y de esas son 56 escuelas duales, y de esas 56, 47 son español-inglés, y las demás son mandarino inglés y coreano inglés, una minoría, algo muy pequeñito. Además de eso están Santa Mónica y Culver City, que son ciudades independientes, también con escuelas duales. Ahí estudiaron mis nietos, ¿no? En que se va enseñando español e inglés al mismo tiempo. O sea que hay interés, ¿no? El problema que yo veía mucho era que no teníamos profesores que vinieran de México. Y a mí me parece que el suroeste de Estados Unidos debería tomar como normativa el español de México, porque el 90% de los hispanos que viven en el suroeste son de origen mexicano. Entonces, tomar los silabarios, como los llamamos, ¿no?, que se emplean en Ciudad de México o en algún lugar de México, y adaptarlos al... Bueno, la situación debe ser diferente en el este, porque aquí no hay todavía una mayoría mexicana, pero el suroeste tiene un problema un tanto menor, porque hay mayor cohesión, ¿no? Es esencialmente mexicano, y ahora tenemos una pequeña población salvadoreña y nicaragüense, también algunos guatemaltecos, pero son una minoría, es muy pequeño el porcentaje. Yo creo que había 350.000 más o menos salvadoreños en el condado de Los Ángeles, y son millones de mexicanos, pues. Así que la diferencia es enorme. Así que México, yo creo, se podría tomar como... Tú pides que haya una normalización del español. Va a ser difícil una normalización. Mira tú cuántos años han pasado en Galicia tratando de normalizar el gallego, o en el País Vasco tratando de normalizar el vasco, y eso que ahí es más pequeñito y hay mayor homogeneidad. Imagínate en Estados Unidos cómo normalizas aquí con... Sí, lo que ocurre es que la normalización se hace de muchas maneras. La normalización se hace redactando un libro de texto para utilizarlo en las escuelas. Justamente. O sea, los maestros, los autores están haciendo normalización cada día. Es ese cambio de actitud el que se tiene que dar en todos esos niveles. No tiene que haber una gran autoridad que desde arriba imponga normas generales, sino una actitud general, un reconocimiento y una información de primera mano de la realidad sociolingüística de cada territorio, para llevarlo a esos objetos cotidianos, que es donde aparece la necesidad. Yo debería ir a estudiar qué se emplea en esos lugares de enseñanza dual, Claro. ¿no? ¿Qué emplean para enseñar el español a los chicos? Yo te puedo decir, porque mis hijos fueron en la escuela dual acá, y es muy triste ver los altibajos en la preparación, en la formación de los profesores, porque no es un tema solamente de currículum y de actitud, es un tema también de implementación y de relación con los estudiantes,
no es fácil y los profesores no están entrenados. María Luisa, ¿esa situación es una situación especial de los Estados Unidos, que los profesores están mal entrenados? No. Me reí cuando dijiste hay que tomar de referencia a México, porque México, al cual adoro con todo mi corazón y soy resultado de su educación pública, está pasando por una crisis educativa terrible, y el secretario de Educación acaba de declarar que México va a ser un país bilingüe, inglés-español. Como si no fuera bilingüe, multilingüe. Así que ahora vamos a entrenar a los profesores para ser maestros de inglés, y creo que es un problema, una crisis global. No, pero yo me pregunto porque yo creo que la situación en que la lengua supuestamente correcta o estándar es diferente a la lengua que trae el niño a la escuela o al adolescente a la secundaria. Sí. Eso es una situación mundial en todas partes del mundo, y aquí mientras hablemos de lo correcto y del estándar y todo eso, esta conversación funciona. Si mencionáramos rasgos concretos, esto sería un gallinero, porque por ejemplo yo me he dedicado siempre que estoy en Madrid con parientes míos a preguntarles, bueno, y en las escuelas en Madrid, ¿el laísmo se le critica al niño? La preposición doble, el niño que dice, a Marta la dije que fuera a por la carne a la tienda, ¿eso es parte del estándar? ¿Eso está fuera del estándar? Y los maestros que yo he conocido, quizás me he tropezado con los tontos, me dicen, a ver, ¿cuál es el problema con eso que tiene eso de malo? Entonces resulta que cuando empezamos a entrar rasgo por rasgo, esto empieza a desmoronarse conceptualmente, y no, la situación no es tan clara como parece. Por eso, no sé. Yo creo que... Mira, no te voy a decir, volviendo a esto de la educación dual, me acuerdo cuando llegó uno de mis nietos a casa, yo le digo, ponte un poco de arroz en el plato, y me viene y me dice, no es arroz, es arroz. No es arroz, es arroz. ¿Quién se lo habrá enseñado? Porque tenía una maestra en kindergarten, o primer año, no sé en cuál curso sería esto, que era de Madrid. Claro. ¿No? Entonces, claro, me quería corregir. Eso me recuerda, Carmen, cuando como hay ahora, hay muchos maestros españoles que vienen a enseñar a los Estados Unidos, y qué bueno que vienen, ¿no? Y bienvenidos. Sí. Tuve una maestra que hacía una anécdota maravillosa, una persona de León, ¿verdad? Y que por lo tanto tenía ese defecto de cecear, ¿no? No de cecear. Tenía ese defecto de distinguir entre ese y za, y decía difícil y cielo, y nunca tuvo ningún problema con ninguno de los niños en Nueva York, hasta que un día empezó a hablar de que al café había que echarle azúcar, y los niños le dijeron, ay no maestra, azúcar no. Difícil sí, cielo sí, pero azúcar, por favor. Eso ya era demasiado. Se ve claramente que es azúcar, ¿verdad? Claro, si no, no es dulce. Eso pasa en España también. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, tenía de profesor a un... que después, claro, lo vi en Madrid y tal, era don Valentín García Yebra, ¿no? Y yo vivía entonces en Marruecos, en Tánger, pero... éramos, en fin, andaluces, claro, ¿no? Y él se empeñaba, ¿no?, en que yo dijera reloj, ¿no? Y, pero ¿qué hora es en tu reloj? Imagínense tú, una verdadera tortura, ¿no? Un reloj. Bueno, ya ve que la mesa da para mucho, y le prometemos que en el futuro habrá otra parecida, pero de momento tenemos que cortar ya, así es que le damos las gracias muy sinceramente a Andrew Lynch, a Jorge Covarrubias, don Nietzsche Dumitrescu, Gerardo Piña Rosales, Carmen Silva Corbalán, Ricardo Tegui y María Luisa Parra por sus estupendas intervenciones.